El 2 de marzo del 2015 comenzó oficialmente la era Gareca. Su debut fue el 31 de marzo del 2015 con una derrota de 1-0 frente a Venezuela, en un amistoso internacional, que empezó perdiendo pero nadie imaginaba lo que vendría más adelante. Gareca llevaba recién 3 meses en el cargo como director técnico del Perú cuando le tocó dirigir su gran prueba que fue la Copa América Chile 2015. 3 meses para preparar un equipo, 3 meses para conocer jugadores, 3 meses para convencer a una hinchada que no lo había pedido. Su primer triunfo al mando de la blanquirroja llegaría justamente en la Copa América, donde vencería a Venezuela por 1-0 con gol de Claudio Pizarro. El resultado final sería la medalla de bronce en Chile 2015. Apenas 3 meses de trabajo, Gareca ya había hecho que Perú llegara al podio de la Copa América. Pero la verdadera historia comenzaría recién en las eliminatorias Rusia 2018. El camino más montañoso, más sufrido, más dramático que ha recorrido el fútbol peruano en décadas. Las primeras fechas de las eliminatorias fueron un desastre. Perú perdía, empataba, pero no encontraba el camino. Hasta la fecha número 14 de las eliminatorias, Perú no podía subir del octavo puesto. La hinchada pedía la cabeza de Gareca y los medios cuestionaban todo lo que hacía. En uno de los momentos más duros, el entonces presidente de la Federación Peruana lo llamó a un restaurante y le dijo: trabaja tranquilo porque de acá no te vas a ir porque creemos en tu proyecto. Gareca mismo reconoció que ese respaldo en el momento más difícil le dio fuerzas para continuar. El 10 de noviembre del 2016 Perú venció a Paraguay 4-1 en Asunción. Fue el primer triunfo peruano como visitante en las eliminatorias Rusia 2018. 12 años sin ganar afuera. Y cuando por fin se rompió esa racha fue con una goleada, pues vino el gol de la historia en Quito, el 5 de septiembre de 2017. Perú venció 1-2 a Ecuador en Quito. Fue la primera vez que Perú ganaba en Ecuador en un partido de eliminatorias. En ese camino Gareca estableció la mayor racha de partidos sin perder con la selección peruana, que fue un total de 15 partidos sin perder. Y de esta forma llegamos al repechaje. Perú versus Nueva Zelanda, que se jugó el 15 de octubre del 2017 en el Estadio Nacional, donde Perú ganaría por 2-0 al término del partido. Los jugadores cargaron a Gareca en hombros en el vestuario, ya que él era el gran artífice de que Perú haya clasificado al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años, sin ir a un Mundial. El último había sido España 1982. Una generación entera de peruanos nunca había visto a su selección en el Mundial. Y Gareca lo hizo posible. La clasificación fue tan histórica que Gareca y los jugadores fueron homenajeados en el Palacio de Gobierno. Y en enero de 2018 la delegación del fútbol peruano visitó al Papa Francisco en Lima. Antes del Mundial llegó uno de los momentos más injustos del fútbol peruano: suspensión de FIFA a Paolo Guerrero. Fue una de las principales adversidades que tuvo la bicolor a partir de Rusia 2018. El capitán, el goleador histórico, el hombre que había luchado más que nadie para llegar al Mundial, estaba fuera. Todo el país salió a defenderlo y gracias a una medida cautelar, Guerrero logró llegar al Mundial. El arranque de Rusia 2018 fue duro, ya que Perú perdió primero ante Dinamarca por 1-0 y ante Francia también perdería por la mínima diferencia de 1-0. Dos derrotas que dejaron el sueño muy complicado. Pero en el último partido contra Australia, Perú salió a ganar y ganó. El triunfo 2-0 frente a Australia. En Rusia 2018, Gareca alcanzó al brasileño Tim en México 1970 como los únicos entrenadores extranjeros que conducieron a Perú a una victoria en un mundial. Además fue la primera victoria mundialista de Perú en 44 años. André Carrillo y Paolo Guerrero fueron los que marcaron los 2 goles frente a Australia. Y si Rusia fue el sueño, la Copa América 9 en Brasil fue la confirmación de que este equipo de Gareca era algo especial. Muy especial. Demasiado especiales, diría yo. Perú arrancó el torneo perdiendo 5-0 contra Brasil en la fase de grupos de la Copa América. Una paliza. Todo el mundo dio a Perú por muerto. Entonces empezó la magia. Perú le ganó a Uruguay y en semifinales eliminó a Chile por 3-0. Una de las noches más brillantes del fútbol peruano en años, en décadas, en siglos, en toda su historia. Digo que fue en toda su historia porque para sorpresa de todos, Perú llegó a la final a enfrentarse contra Brasil. Sí, el mismo equipo que fue goleado por 5-0 en fase de grupos, ese mismo equipo llegó a la final. Perú llegó a la final de la Copa América después de 44 años.
El último subcampeonato había sido en 1975. 44 años, otra generación entera que nunca había visto a Perú en una final de Copa América. Y como era de esperarse, Perú perdió contra Brasil 3-1, que era ya lo pronosticado por muchos. Las eliminatorias a Qatar 2022 fueron una montaña rusa emocional que todavía duele recordar, puesto que la selección peruana arrancó fatal como siempre. Pandemia, partidos sin público, resultados malos. Al acabar el 2020, Perú solamente tenía un punto en la eliminatoria. Un punto en 10 partidos posibles, el proceso parecía terminado. Entonces Gareca volvió a obrar el milagro. En 2021 Perú empezó a ganar y a ganar afuera. En las fechas del final Perú fue a Barranquilla y le ganó a Colombia 1-0. A los 85 minutos Enzo Flores aprovechó un pase en profundidad y venció a Ospina. Después vino el gol de Cueva a Venezuela en Lima. El abrazo de Gareca con Cueva. Una imagen que resume todo lo que fue ese proceso. De esta forma Perú terminó clasificándose al repechaje del Mundial Qatar 2022. Y de esta forma llegamos al capítulo más doloroso, el repechaje contra Australia. En junio del 2022. El partido terminó 0-0 en los 90 minutos. La prórroga tampoco movió el marcador, todo se iba a definir en penales. Y tras un suceso de penales, pues Perú quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Y de esta forma terminaría la era Gareca en la selección peruana. Los 7 años que estuvo Gareca en la selección peruana. En esos 7 años Gareca dirigió 96 partidos con la selección peruana, de los cuales ganó 39, empató 23 y perdió 34 partidos. Cosechó el 48.6% de los puntos disponibles. Fue el seleccionador con más partidos dirigidos y más triunfos logrados en la historia de la bicolor. Pero ahora dime tú, ¿cuál es el momento que más recuerdas de la era Gareca?